Nayiris, ¿cómo vas? Erika, continuamos entonces. Vuelvo a compartir mi pantalla. Y seguimos en el análisis PES. Les recuerdo para retomar y hablar aquí comentarle a Brian, luego de establecer mi idea de negocio, luego de tener clara qué es lo que quiero en mi modelo de negocio por medio del modelo Canvas, lo que cualquier empresa debería hacer es un análisis de contexto, ¿sí? Hay diferentes formas de hacer un análisis de contexto. El que me parece más completo y más sencillo es el análisis PEST. El análisis PEST son las siglas de las palabras político, económico, sociocultural y tecnológico, ¿sí? Y recientemente hay una vertiente que quiere hablar de una herramienta, de un análisis PESTEL que involucra el aspecto ecológico y legal, ¿sí? Ya íbamos hablando del aspecto sociocultural, sí, pero pues para darle para retomar y darle un resumen a Brian, vamos a hablar nuevamente del político. Les decía que lo importante del político es saber cuál es el entorno político como tal donde se va a mover la empresa. Entonces, si hay una estabilidad política, cómo es la estructura de gobierno, cómo se compone el sistema de tributación del mercado al cual yo voy a llegar. ¿Sí? Les decía que no es lo mismo la tributación o la estabilidad política de Venezuela en este momento que la de Colombia. ¿Sí? No es lo mismo un gobierno, por ejemplo, en el momento en Irlanda, en Inglaterra, cuando Irlanda estaba buscando separarse, ¿sí? Ya pues logró separarse, entonces ya hay, digamos, mayor estabilidad, pero en ese momento hay una tensión política, ¿sí? Siempre en momentos de tensión política, ahí también se desencadena una incertidumbre económica. Entonces son dos puntos interrelacionados bastante importantes. En el análisis económico es importante saber si la economía está creciendo, está decreciendo, está estancada, cómo está compuesta la estructura industrial, entonces qué sectores son los que jalaron a la economía. En Colombia, alrededor del 2010-2012, la industria de la construcción fue la que jalonó la economía mucho. En este momento ya no, pero entonces son cambios de estructura de los negocios. El desempleo, que siempre es importante porque les comentaba que me ayuda a establecer la demanda. Si el desempleo es alto, pues puedo inferir que la capacidad adquisitiva general de la población es baja, ¿sí? Porque a mayor desempleo, menos capacidad adquisitiva. Y las políticas económicas son las directrices que toma el gobierno para incentivar el crecimiento o ayudar a que no haya un crecimiento tan disparado. Entonces hay políticas expansionistas y políticas restrictivas. En la parte sociocultural hablaba de la demografía, ¿sí? Lo importante que es saber cómo es la estructura de la pirámide poblacional, qué tendencias hay, las tendencias culturales. Les hablaba entonces, por ejemplo, el caso de Oriente, las tendencias de consumo, ¿sí? El perfil cultural, que habla mucho de el perfil cultural también tiene que ver mucho con los sistemas de valores, están muy interrelacionados, pero el sistema de valor, por ejemplo, también va muy intrínseco con las creencias, ¿sí? Mis valores van interrelacionados con mis creencias. Entonces, les daba el ejemplo, en la India, que son politeístas, la religión sintoísta, por ejemplo, cree en la reencarnación. Y entonces, el karma es el que guía nuestro destino, y si yo fui una mala persona en una vida anterior, lo estoy pagando en esta vida, ¿sí? Entonces, básicamente ellos creen que si en este momento me está yendo mal, es porque yo me lo merezco, y si alguien me quiere ayudar, pues sencillamente va a compartir ese mismo karma, ¿sí? Les decía, para nosotros en este momento es descabellado, pero es un sistema de valores que está implementado ya. De hecho, pues la misma globalización ha hecho que ellos también cambien un poco, pero los practicantes religiosos de la India siguen muy apegados a sus creencias. Entonces, es muy difícil llegar también a chocar con una cultura.
Y en la parte tecnológica les decía lo que es el acceso a Internet, el desarrollo tecnológico, los indicadores tecnológicos. Brian, perdón, si no estoy mal, su idea de negocio era respecto al restaurante sin meseros. Era el restaurante, Ok, entonces el comentario que hice era para usted. Les decía a los demás que en vista de este restaurante tienen que tener muy en cuenta lo que es el análisis tecnológico y cultural. Porque, por ejemplo, si vemos que a mayor, cada vez que pasa el tiempo tenemos más una población envejecida, ¿sí? Los nativos digitales cada vez son menos. Primero porque las generaciones adultas cada vez quieren tener menos hijos. Y ya, por ejemplo, que son los millennials, no quieren tener hijos. Entonces van a haber cada vez menos nativos digitales. Los nativos digitales van a ser una generación de pronto corta, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces su segmento, más que todo, son los nativos digitales. Porque, por ejemplo, las personas mayores siempre van a preferir el contacto. ¿Sí? Y si una persona, por ejemplo, en este momento, alguien que no está acostumbrado a los celulares, no sé, digamos, personas de 60, 50 años en adelante, no todavía aún les cuesta manejar el celular, pues va a ser frustrante para ellos llegar a ese negocio y ver que no lo tiene un mesero, que no le puede dar sus especificaciones, sino que tiene que interactuar con una pantalla. Entonces, por ejemplo, puede que ellos no sean el segmento, o puede que tenga que buscar una estrategia para llegarles a ellos sin necesidad de sentir ese traumatismo, ¿sí? Pero, por ejemplo, esos negocios tienen que tener muy en cuenta la parte sociocultural y el aspecto tecnológico. Lo que tiene que ver con pues la nueva corriente de involucrar en lo ecológico y lo legal es porque, por una parte, hay restricciones medioambientales, ¿sí? La industria maderera cada vez se ve más afectada porque cada vez hay más restricciones a la tala de árboles, y con ella todas las industrias, por ejemplo, la talabartería, ebanistería, sí, o sea, esos tipos de industrias se ven afectadas y deben estarlo previendo, ¿sí? En este momento, pronto las industrias también que están en el ojo del huracán son las que tienen que ver con las del petróleo, por el fracking, por ejemplo. Hay restricciones medioambientales, pero también hay un movimiento cultural, un rechazo cultural al fracking, ¿sí? Entonces son cosas que cada empresa debe tener en cuenta. Aparte de las restricciones medioambientales, también hay un marco legal de cada industria. Entonces, por ejemplo, el marco legal de una empresa de un restaurante, es una empresa que manipula alimentos, la primera restricción que tiene o requisito es que sus trabajadores deben tener un curso de manipulación de alimentos, ¿sí? Y eso es algo que una empresa debe prever, porque les insisto, el desconocimiento de la norma no exime el cumplimiento. Entonces, pues no es bueno que una empresa empiece, inicie operaciones y de una vez tenga una sanción, ¿sí? Es importante entonces. El marco legal también, lo que es el dispendio de alcohol, una industria, por ejemplo. Ahora, no sé si ustedes lo sepan, pero hay muchos restaurantes o hay muchos bares, ¿sí? Que ven que la figura de bar le representa mucha más carga en la parte de tributos, en la parte de impuestos, que ser restaurante-bar. Entonces, por ejemplo, porque la venta de alcohol tiene como tal muchos impuestos agregados, ¿sí? Tiene mayores impuestos. Entonces, cuando una empresa decide ser un bar, sabe que maneja más impuestos, pero cuando una empresa dice, no, yo quiero ser un bar, pero quiero aminorar esa carga, voy a ser un restaurante bar. Y ya con la figura más grande de restaurante, aminora la carga. ¿Me hago entender? Entonces, conocer la norma es importante para saber también cómo me voy a desempeñar y cómo voy a enfrentar, cómo va a ser mi empresa para también aprovechar ese marco normativo y que no sea contrario a él, ¿sí? Los permisos y concesiones, por ejemplo, en la industria de la minería, ¿sí? Cada industria tiene su marco normativo y es importante que donde se mueva, la empresa se mueve en la industria y sepa cuál es el marco legal de esa industria.
¿sí? Ahora, cada vez las empresas son más disruptivas, entonces cada vez las empresas están más en un sector y en otro. Por ejemplo, el turismo en salud es es como un negocio, un tipo de negocio disruptivo, porque está en dos sectores económicos, está en la industria de la salud, pero también en la industria del turismo. Pero no es tan beneficioso en el sentido del marco normativo porque debe cumplir ambos, ¿sí? Entonces son cosas que deben tener en cuenta el análisis PEST, ¿sí? Todo esto lo incluye en el análisis PEST para poder tener en cuenta, ay, espérame, yo no estoy grabando, así. Ay, espere, yo no sé si estoy grabando, así. Entonces, les decía, el análisis PEST es bastante importante en la medida en que me va a permitir saber cuál es el entorno en el cual me voy a desenvolver, ¿sí? La DIAN, por ejemplo, a toda empresa nueva, independientemente de pequeña o grande, le va a llegar, le va a pedir, en primer lugar, lo que son las retenciones, ¿sí? En segundo lugar, le va a pedir los impuestos respectivos, ¿sí? Entonces, que ningún empresario y ningún emprendedor puede llegar y decir, no, es que yo no sabía, porque en ese momento, pues la DIAN lo que va a hacer es sancionar, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante tener esto en cuenta y va a ser parte también del segundo avance, lo que es el análisis PEST, ¿sí? ¿Quedó claro por ahí el análisis PEST? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Ahora, cuando vayamos a hacer un análisis PEST, es muy importante que lo primero vamos a hacer es un cuello de botella. Vamos a ir de lo macro a lo micro, ¿sí? Dependiendo en qué punto, cuál es el punto de referencia. Es decir, si mi empresa va a ser, desde su inicio, va a ser internacional, es decir, yo desde que la creo, desde que yo formalizo mi empresa va a ser exportadora, el nivel macro va a ser a nivel global, ¿sí? El nivel macro va a ser el nivel global. El regional, de pronto, el país donde inicia y el país donde va a tener operaciones. Y el nivel micro, puntualmente, a las empresas o a donde voy a llegar. Pero si la empresa, por ejemplo, solamente es en Colombia, yo puedo tener una parte macro de Latinoamérica, regional solo Colombia y micro, no sé, en Barranca Bermeja, ¿sí? Micro local. Pero siempre vamos a ir de lo macro a lo micro, ¿sí? Entonces, voy a hablar a nivel político, pues a nivel político del mundo. Voy a empezar hablando entonces de cómo están las dinámicas políticas a nivel mundial. Hay tensión política, por ejemplo, siempre hemos sabido que hay una tensión política entre China y Estados Unidos. En este momento, ¿cómo está? Por ejemplo, en este momento, pues, de situación de salud, Estados Unidos está tomando unas medidas totalmente diferentes a las que se están tomando en el resto del mundo, ¿sí? ¿Eso cómo va a afectar, por ejemplo, el desempeño de mi empresa? ¿Sí? En este momento, ¿el dólar cómo está? Pregunta. Por favor, búsquenlo allí. Los que Está puedan como en buscar. 4030, profe. Señor. Sí, señor. Siguen 4.000. Y por el Ya contrario, para 5 lucas. ¿cómo están los precios del petróleo? Por el piso. Ya creo que a 28. Creo que a 28. Cristian, buenas noches. Buenas noches. El precio del petróleo en este momento está por el piso, ¿sí? Ni siquiera en los años 30 estaba alrededor de eso. Entonces es bastante importante también establecer el punto de referencia y saber allí qué va a ser lo macro para mi empresa, ¿sí? Si yo, no sé, voy a vender, no lo estoy desmeritando, pero pues es un ejercicio que no se hace. Si yo voy a vender empanadas en la esquina, pues de pronto mi nivel macro va a ser Barranca Bermeja. Y mi nivel micro, entonces, esta esquina donde yo estoy, ¿sí? Pero todo depende del punto de referencia, ¿sí? De donde se va a mover la empresa, pero siempre es importante porque al final de cuentas siempre lo macro o las tendencias macro van a jalonar las micro. Es decir, algo que esté pasando a nivel global y la situación de salud en este momento es el mejor ejemplo, todo lo que esté pasando a nivel macro va a repercutir directamente en lo micro, ¿sí? Muy pocas veces lo micro llega a lo macro, ¿sí? Pero generalmente las tendencias macro terminan afectando
el comportamiento o sí, todo el movimiento, las dinámicas de mi contexto micro. Entonces, nuevamente, si yo en este momento estoy pensando en sacar y vender empanadas en la esquina, mi contexto micro va a ser la esquina, a nivel regional puede ser el barrio y macro puede ser Barranca Bermeja, ¿sí? Pero entonces toda la dinámica, digamos, en Barranca Bermeja, de que se encareció, no sé, la harina, va a ser o que yo sufra las consecuencias, o que yo cierre, o que yo ponga más cara la empanada, ¿sí? Pero generalmente el entorno macro termina incidiendo en el micro, ¿sí? Ese por el lado del análisis de contexto. Siempre es importante, e insisto, me da un panorama para saber en qué contexto se va a mover mi empresa. Y el otro lado importante es la competencia, ¿sí? Luego de saber cómo está todo el ambiente donde me voy a mover, tengo que saber los actores que se van a mover o que se están moviendo ya en donde yo estoy, o donde yo quiero estar, ¿sí? Que es en esa dinámica, en esa industria. Entonces vamos a hablar más que todo de algo que se llama las 5 fuerzas de Porter. Pues si vamos a hablar de competencia, Porter es el autor que debemos ver en todo momento, no debemos perder de vista. Por un lado, pues Porter hablaba mucho de ventaja competitiva, y aquí quiero hacer como un hincapié porque hubo un trabajo que me hablaba de ventaja competitiva, y yo le hice como la retroalimentación, como que están seguros, por favor, cuidado con los conceptos. Y es que cuando hablamos de una ventaja competitiva, tiene más que ver con crear valor, ya lo voy a ampliar, pero con crear valor. Y crear valor es a partir de todas estas fuerzas, de todas estas dinámicas, de mi posición frente a todas estas fuerzas, ¿sí? Entonces, no, la ventaja competitiva se gana y no es tan inmediata, ¿sí? Bueno, sabiendo esto, voy a hablar de las 5 fuerzas de Porter, que pues lo habló en su libro, La estructura de las industrias y el desempeño de las industrias y las empresas, en 1979, y él empezaba hablando del poder de negociación de los proveedores. Entonces él hablaba de los proveedores. En la medida en que el proveedor sea más grande o más pequeño que yo, va a tener un poder de negociación, y ese poder de negociación va a ser que yo pueda influir en los precios que él me da o no pueda influir. Entonces, por ejemplo, el éxito, Jumbo y todas esas cadenas tienen un gran poder de negociación sobre sus proveedores pequeños, ¿sí? Porque generalmente conocen más al éxito que, por ejemplo, el vendedor de bocadillo veleño por allá de Vélez. No lo conocen. ¿Quién conocen? Al éxito. Y saben que en el éxito venden barras de bocadillo veleño. No conocen al productor, conocen al éxito y saben que allá lo pueden ir a llevar. Entonces, ¿qué ocurre? El éxito puede poner sus condiciones. Puede decir, no, usted quiere tener su producto en mis espacios, mis condiciones son estas y estas, ¿sí? Quiere decir que aquí el éxito tiene un gran poder de negociación. Por el contrario, si estuviésemos hablando de una empresa como Zenú, ¿sí? Aunque para Zenú, bueno, eso es Nutresa, aunque para Nutresa es muy importante estar en esos canales de distribución, si el éxito en un momento llega y dice, cerramos, no queremos más tener negociaciones con Zenú, Zenú está en otros canales. Zenú vende en tiendas independientes. Zenú, o sea, tiene tiendas especializadas de carne, ¿cierto? Zenú tiene tiendas de barrio. Zenú tiene micromercados. Zenú, es decir, tiene muchos más canales en los cuales puede decir su poder de negociación con los proveedores es más equiparado, es más igual. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Está, de hecho, en muchas ciudades se ve que es más fuerte en otros canales que directamente en otros almacenes de cadena. Exacto. Mire, por ejemplo, ya que lo mencionas, en la costa el éxito no tiene la misma acogida que Olímpica. En la costa el éxito pues está porque
por su estrategia de estar en todos lugares, sí, en todos lados. Pero la cadena fuerte de la costa es Olímpica, ¿sí? Claro, sí. Entonces, digamos que, ¿quién tendría más poder de negociación allí? ¿Olímpica o el Éxito? Ahí podríamos hablar de que Olímpica tiene mayor poder de negociación. Y es muy importante que yo me sitúe y yo como empresa diga, bueno, yo soy empresa cafetería para mascotas. ¿Quiénes van a ser mis proveedores? ¿Quiénes serían mis proveedores? Mis proveedores serían, por ejemplo, los que venden comida para animales. Pero también los que venden, los que me van a dar... Los que hacen ropita para perros. Exacto. Que también hay aquí en Barranca hay un chico que las hace. Depende de tallas, raza, talla y ya, las hace al gusto de la persona. Ok, me gusta que vayamos haciendo el ejemplo así con sus mismas empresas. Entonces, ¿quién tendría el poder de negociación ahí? Yo creería que iría en parte y parte. Ok, ¿por qué? Pues depende del proveedor tenga sus estrategias o sus métodos para vender y ahí ya vendría con el dueño del negocio. Depende de cuánto él quiera, a cómo lo quiera, a cómo lo puede vender al cliente. Entonces ahí se llega como a un acuerdo entre ambas partes. Ok, tienes mucha razón y vamos a mirar algo más específico. Lo que tú dices es muy cierto, depende de cuánto pedido le voy a hacer. Porque si yo voy a pedir, no sé, un bulto de comida cada 2 meses, pues no le va a ser muy significativo para el proveedor. Entonces, digamos, el proveedor no va, o sea, cada cliente es importante, ¿no? Pero pues el proveedor va a decir, no, pues perdí la venta de un bulto de comida cada 2 meses a perder, no sé, un proveedor, alguien que le compra 100 bultos de comida mensual, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tú puedes llegar y decir, bueno, en la tienda yo voy a necesitar, no sé, 10 bultos al mes. Ahora, yo me voy, por ejemplo, no sé, aquí diferentes veterinarias me venden diferentes, ¿sí? A diferentes precios. Yo me voy, digamos, a la más agroindustrial, por ejemplo. La más agroindustrial no es solamente una tienda, sino que ya es un canal, ya es una distribuidora mayorista. Digamos que yo ahí podría decir, bueno, saldría más económico. Exacto, saldría más económico y puede aumentar su poder de negociación, porque al aumentar su poder de negociación, o sea, si es más económico, usted puede decir, yo lo puedo comprar en este lugar o en este lugar. ¿Me hago entender? Pero es importante establecer cuál es el poder de los proveedores. Y en ese orden de ideas necesito identificar cada uno de mis proveedores, que generalmente uno no tiene uno solo, tiene diferentes. Entonces, para la inversión inicial va a tener también un local físico. Necesitan buscar un local físico. Y todos los locales que en arriendo en este momento son potenciales. ¿Cuál va a ser su proveedor? Entonces, digamos, cada uno quiere arrendarlo. Entonces ahí el poder de negociación sería de uno, ¿sí? Porque yo tengo muchas opciones. Como yo tengo muchas opciones, cada proveedor quiere venderme. Pero al contrario, cuando yo no tengo opciones, el poder es del proveedor. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señora. Ok, entonces un ejemplo más claro de esto. En Colombia tenemos una telefonía móvil muy restringida, donde solamente tenemos como mucho 3 conocidos. Claro, Tigo y UNE. Perdón, Movistar. UNE igual Tigo, Movistar. Entonces, y ETV. Ok, ETV. Resulta que tengo 4. Yo me aburrí de Movistar. Ya estoy cansada, me voy para Claro. Uy, no es la misma cosa. Me fui para Tigo. No, pues sí, pero no. Me fui para TV. Me aburrí. Tengo que volver a Movistar. Está Virgin. ¿Me hago entender? O sea, tengo apenas 4 opciones. Como tengo 4 opciones y habiendo tantos clientes y habiendo tanta demanda, el poder lo tienen ellos. Lo monopolizan. Sí, Crea exacto. un monopolio. Pero en caso, por ejemplo, a ver, un producto que
no venda, bueno, la parte de comida. Y por eso uno habla de que el mercado está atomizado, está muy saturado. A la hora de alguien ir a comer, en Barranca Bermeja tiene muchas opciones, ¿sí? Tiene desde el perrito de 2.500 hasta la hamburguesa de 20.000, ¿cierto? Entonces, el poder de negociación en ese momento lo tiene la persona, porque tiene muchas opciones para elegir. Eso es lo que yo tengo que establecer en el momento de identificar yo como empresa cuál es el poder que tienen mis proveedores, ¿sí? De cada uno de ellos. Luego, los competidores. Vamos a ver los competidores. ¿Cuántos competidores, entonces, cuántos restaurantes hay en Barranca Bermeja? Tendría que hacer ese análisis, ¿no? ¿Sí, Brian? Tendría que hacer el análisis de cuántos restaurantes hay en Barranca Bermeja. Aparte, cuántos de ellos pertenecen a la industria que yo quiero. Por ejemplo, yo voy a vender mariscos, yo voy a vender pescado. Entonces, ¿cuántas de las que yo estoy analizando venden platos que tengan que ver, estén relacionados con platos de pescado? De ellos que sean alta cocina. Bueno, de esos, ¿cuántos pertenecen a la alta cocina? Profe, disculpe, ¿dónde puedo yo buscar esa información? O sea, en caso de yo querer hacer un análisis, ok. Ya vamos para allá. Ya les voy a dar algunas herramientas y algunas cosas. Cuando tengo que mirar nuevos competidores, lo importante que tengo que mirar es quiénes son y ¿Qué hacen? las barreras de entrada. Las barreras de entrada significa qué tan fácil o tan difícil es que llegue un nuevo competidor. Por ejemplo, en restaurantes, lo fácil o lo difícil es un espacio, un menú, y como que tenga capital, por ejemplo. Entonces, digamos, los restaurantes proliferan mucho, porque no es tan fácil que entre una nueva telefonía en Colombia. Las barreras de entrada son mucho más altas, es decir, no hay suficiente cobertura en la parte de la red de telefonía. Solamente hay, creo que en Colombia hay muy poquitas torres no me acuerdo cómo se llama eso. Las torres de conexión. ¿De redes? De redes, sí, las redes de conexión. 4G. Exacto, y las redes. Entonces, para que entre un nuevo competidor en el área de la telefonía, necesitaría crear una red de comunicaciones, por ejemplo, igual a la que tiene Claro o Movistar, o como mínimo a la más bajita, a la ETV. Y es demasiado costoso, además requiere licencias del Estado, licencias del área de las TIC, estudios de suelo, requiere muchas cosas, es decir, las barreras de entrada son muy altas. Por eso, Claro, Movistar, UNE están muy tranquilos porque es muy poco probable que entren nuevos competidores. ¿Me hago entender? Sí, señora. En cambio, a nivel de restaurantes se puede abrir uno diario. ¿Sí? Todavía, si en este momento se llenaran todos los locales de restaurantes, todavía cabe, en cada esquina cabría un carrito de perros. No te vas a dormir, madre. Entonces sí es muy importante. ¿Qué más? Cuidado, voy a silenciar aquí abajo. ¿A quién debo silenciar? Entonces les decía, es muy importante saber si las barreras de entrada son altas o son bajas. En la parte de en la industria de la telefonía son altas. Un banco, por ejemplo, un banco necesita, para que se cree un nuevo banco, necesita un músculo financiero muy grande. También el estudio de la superintendencia financiera, ¿sí? También, o sea, tiene barreras de entrada mucho más altas, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, los bancos nuevos que entran no son bancos que empiecen desde cero, son bancos de otros países que llegan a Colombia. Ya tienen un músculo financiero, ya tienen una estructura grande. Me hago entender, es muy difícil que un nuevo banco desde cero se inicie. ¿Por qué? Porque las barreras de entrada son muy altas, los de la industria. Otra vez, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en la industria de los restaurantes, para el caso de Brian, cada día se podría abrir un nuevo restaurante, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta. ¿Para qué lo tienen que tener en cuenta? Para armar su propuesta de valor. Debe ser si yo tengo una competencia que cada día pueden abrirse un nuevo competidor, cada día puedo tener un nuevo competidor, debo ser tan bueno que siempre me sigan prefiriendo a mí. ¿Listo? Productos sustitutos tiene mucho que ver con los nuevos competidores.
pero los sustitutos son aquellos productos o servicios que reemplazan mi producto, no igual, pero que cumplen la misma función. Es decir, para comer, yo puedo comer una hamburguesa, yo puedo comer una pizza, puedo comer un perro, puedo comer, no sé, puedo tomarme una avena, ¿sí? Si yo quiero buscar a la hora de cenar un producto que satisfaga la necesidad de cenar, no solamente está la hamburguesa, los demás de la parte de alimentos, pero también puedo tomarme un jugo, un batido, ¿cierto? Son productos sustitutos y muchas veces se peca por no tomarlos en cuenta. Porque, por ejemplo, en este momento, en este momento no se necesitan, por ejemplo, tableros, ¿sí? En este momento, digamos, los tableros no se necesitan. ¿Por qué? Porque no se están dictando clases, no se necesitan. Pero en el momento en que se está necesitando, un competidor del tablero también son los celulares, aunque no se quisiera. Y ustedes saben porque yo lo estoy utilizando. Yo en lugar de mostrar o de hacer gráficos en el tablero, de dibujar, escribir en el tablero, le envío las diapositivas. ¿Sí? Entonces son productos que cumplen la misma, que satisfacen la misma necesidad, pero no es un producto idéntico. O sea, no es un competidor directo, pero es un competidor que me sustituye en el momento de compra. ¿Por qué es importante? Porque al momento de comer, a menos que yo sea muy glotona, al momento de comer yo solamente voy a elegir o una hamburguesa o una pizza. Es decir, no son competidores directos, pero me van a satisfacer la misma necesidad. ¿Listo? Hay que tenerlos muy en cuenta siempre. La negociación con los clientes también es importante en la medida en que hay algunos clientes que tienen también poder de negociación. Hay algunos clientes que tienen poder de negociación. Por ejemplo, en una subasta, los clientes son los que ponen los precios. ¿Sí? En una subasta el cliente pone el precio. Y para la persona que subasta es mucho mejor porque ellos están haciendo una puja por el precio. Pero, por ejemplo, en las empresas que tienden a competir por precio, el cliente le da un poder de negociación mayor al cliente. Las empresas, por ejemplo, que siempre quieren competir es por precio bajo, le dan mucho poder de negociación al cliente. Si se dan, listo, si va a competir por precio, entonces yo voy a buscar siempre el más bajo. ¿Listo? Y todo eso en el marco de la rivalidad entre las empresas, es decir, en las empresas que ya existen. Las empresas que ya existen. ¿Listo? Entonces, cuando voy a mirar la competencia, tengo que ver siempre todo un cúmulo de elementos que, si bien es cierto, no solamente cuántas hay, cuántas empresas o cuántos competidores tengo, sino la posibilidad de que haya nuevos, la posibilidad de que me sustituyan y también cómo los proveedores y los clientes me van a estar jalando, ¿sí?, en mi estrategia. Y aquí es donde quiero aclarar por qué hablar de ventajas competitivas no es tan así como la ligera. El mismo Porter fue quien habló también de ventajas competitivas y él hablaba que hay 3 estrategias para ventajas competitivas. O sea, si yo quiero establecer una ventaja competitiva, que es algo que aquí quiero adelantarme, una ventaja competitiva es algo que le genera al cliente valor, algo que genera un apego y por tanto siempre va a establecer una preferencia. Cuando yo digo tengo una ventaja competitiva es porque le estoy generando un valor al cliente que el cliente está dispuesto a pagar por eso. ¿Sí? El cliente está dispuesto a pagar por ese valor que yo le estoy generando. Entonces, cuando yo tengo una ventaja competitiva, es una posición privilegiada en el mercado. Y una posición privilegiada en el mercado porque he generado valor que los clientes están dispuestos a pagar. Ahora, puedo tener una posición privilegiada en el mercado con 3 estrategias diferentes. La primera, que sería el liderazgo en costos. Y es lo que les acabo de decir. Que una empresa diga, yo tengo los precios más bajos. Y ustedes ahí, no sé si han escuchado la propaganda que dice, si hay un comercial de televisión que dice, tenemos los precios más bajos. Si usted encuentra a alguien que venda más bajo, le damos la diferencia. ¿Saben quién es esa empresa? ¿La han visto?
¿Han escuchado ese? No, señora. Es que no me acuerdo de qué ferretería es, pero es una ferretería. Creo que tiene que ver con Home Center, ¿no es? No me acuerdo, pero hay una constructor, sí, mentira, sí es constructor de Home Center, que dice que más barato imposible. Y si otra empresa, o si usted encuentra eso en otra parte más barato, con que le devolvemos la diferencia, algo así. Es Easy, creo. Exacto, entonces son empresas que se quieren posicionar por precio. Y para yo posicionarme por precio tengo que tener muy, muy en cuenta mis costos. O sea, mis costos, mi gestión de costos debe ser tan excelente que yo tenga los costos más bajos del mercado para poder dar los costos más bajos a los clientes, ¿sí? Porque si mis costos son altos, yo quiero dar un precio bajo, pues sencillamente no voy a tener ganancias, ¿listo? Esa es una estrategia para tener una posición competitiva, una posición privilegiada en el mercado. La segunda es la diferenciación. La diferenciación tiene que ver con lo totalmente opuesto al costo, y es decir, ofrecer algo tan valioso para el cliente que esté dispuesto a pagar más. Generalmente el mejor ejemplo de esto es Apple, ¿sí? Porque Apple no vende celulares. Celulares vende cualquier otra compañía. Apple, ¿qué vende? Diseño. ¿Sí? Y los clientes están dispuestos a pagar ese por el diseño y por ese estatus que le da tener un Apple. Si ustedes se dan cuenta, los mismos consumidores de Apple se sienten orgullosos y lo dicen. Entonces, hay una cultura que en ningún momento Apple dijo, el sticker de Apple se coloca en el carro. Pero ¿cuántos no hemos visto carros con el sticker de Apple atrás? ¿Sí? Es un posicionamiento tan fuerte de Apple que hace que los clientes lo prefieran y se sientan orgullosos de ellos, que ese sticker lo colocan en lugares visibles. ¿Sí? Entonces la diferenciación es buscar, la estrategia de la diferenciación es buscar algo que los clientes valoren más y que estén dispuestos a pagar por ello, sea diseño, sea estatus. Lo que les decía, Rolex no vende relojes. Rolex vende una imagen de éxito. Y eso también. Gucci también. Las marcas de ropa como Gucci, Fendi, Louis Vuitton. Exacto, porque esa ropa es hecha en China también. ¿Sí? Todo. Pero ellos venden Estatus. Estatus. Y eso se lo han hecho ver por medio de campañas de marketing. Pero la diferenciación que ellos han hecho es un posicionamiento de decir, nosotros vendemos lo que vendemos lo hace sentir usted exclusivo. Sí. Y finalmente, la otra estrategia o la otra método de conseguir una ventaja competitiva. Queda un minuto. Ah, ok. ¿Estás hablando conmigo? Sí, Ok. ¿Le bajo la moto? menos de un minuto. Ah, Menos ok. de un minuto. Ok. Bueno, ya no faltaba más. Menos de un minuto. Entonces, la ventaja del enfoque, Súbale a la moto. la ventaja del enfoque es tener un enfoque en canal. Entonces, yo puedo tener el mismo producto, pero yo me enfoco en transmitirlo de manera diferente. Entonces, por ejemplo, por medio de una aplicación. Yo vendo lo mismo que todos, pero lo vendo por un canal diferente. ¿Listo? Y eso es, por ejemplo, Rappi. Es la misma empresa de domicilios que hace, todos los demás domiciliarios hacen lo mismo. Hacen vueltas, hacen mandados, hacen comida, pero la aplicación y la facilidad de que usted conozca a su transportista y sepa dónde viene, es un enfoque diferente que le da un posicionamiento, una ventaja competitiva.